Bien, gracias a Dios, bienvenidos a los que no alcancé a saludar al comienzo. Estamos aquí una vez más, gracias a Dios, juntos para compartir la palabra del Señor, siempre necesaria. ¿Te has sentido alguna vez en medio de un huracán? ¿En tu vida has pasado por la experiencia quizás de como sentirte en medio de la tormenta, en el mar, desorientado, sin saber dónde vas, qué hacer, a quién acudir? Tal vez más de una vez has tenido esa experiencia. Acabamos de leer uno de los párrafos más fascinantes que tiene el Nuevo Testamento en la experiencia vivida por Pablo y sus compañeros en un naufragio en alta mar. Los marinos, una vez que fueron azotados por el huracán de nombre Noreste, que les azotó desde la isla de Creta, hicieron todo lo que sabían, todo lo que ellos habían experimentado y que alguna vez alguien les enseñó. Todo. Amarrar la nave, rescatar el bote salvavidas, bajar la vela, pero nada funciona. El viento sigue siendo aún destructivo. Luego tienen que echar las cosas que están generando peso en la nave, los aparejos, incluso echar hasta el mástil mayor y abandonarse a la fuerza del viento y a la fiereza del mar. En oscuridad total, sin ver las estrellas ni el sol, sin saber dónde están. Así estuvieron no un día, no 2 días, ni siquiera 3, sino 14 noches. 14 noches. Y ese número es el que en esta palabra va a salir varias veces. En la pluma de Lucas, cuando cuenta esta historia, dice: habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar. Cuando a eso de la medianoche, no sé por qué a veces todas las cosas nos suceden precisamente ahí, en la noche. Nuestros hijos se enferman en la noche, nosotros nos complicamos en la noche, pareciera que nuestras defensas bajaran en la noche, y ahí es cuando comenzamos nosotros a experimentar estas crisis. Y Lucas escribe y dice que a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. 14 noches. Y presienten. El tiempo de espera, sin duda, nunca es grato. Son 14 noches de viaje desde que la nave había zarpado desde Creta. Y ellos presienten. Se están aproximando a tierra. Los hombres oyen un ruido, lo más probable. Deben ser las olas que están golpeando contra un roquerío. Y efectivamente, después así va a ser comprobado que hay un promontorio de rocas muy cerca de la isla donde ellos van finalmente a llegar, que ya luego les digo de qué isla se trata. Hoy los estudiosos dicen que para escuchar en medio de la tormenta cómo las olas rompen en este roquerío, estaban a lo menos a medio kilómetro de distancia, 500 metros. Y empiezan a escuchar aquello. Entonces, ¿qué hicieron? Echaron ellos la sonda. ¿Qué significa? Una cuerda para medir a qué profundidad ellos están. Ellos ponen esa cuerda, la recuperan, vieron cuánto fueron lo que en metros había llegado hasta tocar el fondo, 37 metros. El viento lo siguió arrastrando y luego echaron la sonda nuevamente para ver si la profundidad había cambiado. Y sí, había cambiado. 27 metros. En un tiempo muy breve
ellos estaban 10 metros más cerca del fondo marino. Entonces ahora la preocupación es la siguiente: ¿cómo hacer para no encallar en ese roquerío? Y ellos no ven absolutamente nada. Entonces, temiendo, dice Lucas, que fuéramos a encontrarnos y a chocar contra las rocas, ¿qué hicieron? Pescaron 4 anclas y se fueron a la parte de atrás del barco, que es la popa, y allí pusieron 2 anclas a cada lado para detener el barco. Y las anclas tan pronto se empotraron abajo en el suelo marino, detuvieron el barco, haciendo fuerzas contra el viento, contra las olas, pero lograron detener el barco allí, más o menos a 500 metros, calculaban ellos por lo que escuchaban el sonido de las olas rompiendo frente a las rocas. Y se pusieron, dice Lucas, presta atención, escúchame esta parte, y se pusieron a rogar que amaneciera, temiendo a las circunstancias que les rodean, tal como ellos, nosotros hoy también nos atemorizamos. Es un tiempo en que las circunstancias nos atemorizan. Con terror en sus corazones, cada uno de los marinos, soldados y gente que estaba como tripulante, se imaginan ellos ya naufragando en medio de las rocas. Pusieron las anclas y fijándose en ese lugar. Hoy es tiempo de fijar nuestras anclas, quedarnos en casa aquellos que pueden hacerlo. Hay otros que irremediablemente se ven necesitados de poder salir, pero aquellos que no deben colocar sus anclas y hacer lo que hicieron estos marineros y a rogar para que amanezca. Cuando nos va y tenemos a nuestros hijos o nosotros mismos pasamos estas noches que son a veces tan largas, ¿qué es lo que hacemos? Pues rogamos que amanezca pronto, que amanezca rápido, porque pareciera que cuando llega la luz del día va a llegar con ello también la forma de saber qué hacer. Hoy estamos en plena oscuridad a nivel mundial y como iglesia rogamos, tú y yo, todos debemos rogar en este minuto en que se atemorizan todos los corazones. Debemos rogar para que amanezca pronto. La luz del día va a aclarar que cerca ellos están de las rocas. La luz del día nos va a decir a nosotros que tanto cerca estamos de salir de esta situación. Pero ojo, cuando pareciera que estamos tan cerca, a veces tomamos decisiones que no son las correctas en virtud de nuestro apresuramiento. Calma. Roguemos porque amanezca y para tomar buenas decisiones. El viernes, tú y yo aprendimos algo muy interesante. Que la tristeza solo puede durar solo hasta el anochecer. Porque luego viene el amanecer y con ello también trae su alegría. El Salmo 35, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos. Es una canción que cuando yo muy joven en nuestra iglesia la cantábamos. La tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer. La alegría viene al amanecer. La tristeza solamente estará con nosotros durante esta oscuridad. La palabra alegría usada allí, la alegría que viene al amanecer, que es rina, describe el tipo de júbilo que acompaña una gran victoria. Rina quiere decir que designa la alegría de los justos cuando vencen el mal. Y lo venceremos. Será la alegría que sentiremos cuando ya volvamos a reencontrarnos, cuando salgamos de este encierro y retornemos a nuestra libertad. La tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer. La gente que está en la embarcación donde va Pablo con sus amigos, vieron una escena no grata, no buena, como
nosotros tal vez hemos visto en situaciones que estamos viviendo. Parece que la pandemia no es que nos cambie, quizás muestra lo que realmente somos. Revela lo que realmente somos como personas. Y en un intento por escapar del barco, nos cuenta Lucas, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas con el pretexto que iban a bajar un ancla. Pero ellos querían escapar. Y Pablo se da cuenta, percibe eso. Alguien le dijo tal vez. Y entonces Lucas deja escrito aquello. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podremos salvarnos todos. Nadie se salvará. Pablo en esta advertencia seguramente les hace ver que ellos no tienen la habilidad para poder manejar este barco cuando amanezca y haya que dirigirlo. No van a saber cómo hacerlo. Si los marinos se van, lo más probable es que todos mueran. Y Dios les había dado a ellos una promesa. Le entregó la vida de todos ellos en las manos de Pablo. Debían permanecer todos allí. Pero hay gente que abdicó a su responsabilidad. Hay gente que quiere abandonar el barco en un espíritu egoísta. Y ahora tratan de abandonarlo. Ojo, que aunque Dios se los prometió a ellos debían hacer cada uno su propia labor. Dios nos promete, pero tú y yo tenemos que cumplir nuestra parte. Dios no hará lo que te corresponde a ti hacer. Nadie se salva solo hoy. De esta debemos salir todos juntos, iglesia. Todas las iglesias y todo el mundo debemos nosotros estar metidos en esta labor. No es minuto de abandonar el barco. No es minuto de dejarlo. Nos necesitamos. Cada persona debe ser responsable con cuidarse y cuidar a quienes están con él. Cada ciudad, cada país. Lucas nos dice que entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Un remedio de raíz. No con medias tintas. No con medios días. Cortaron simplemente. Y dejaron y abandonaron. Ese barco se perdió, ese bote salvavidas se perdió en el mar. Tanto marineros como soldados están al borde de la locura. Un grupo deseó salvarse, otros cortaron las amarras de ese bote y lo dejaron ir. Todos ahora están en la misma condición, todos iguales, en la misma situación. Todos tendrán que alcanzar la orilla, si acaso mañana, cuando amanezca en la historia de Lucas, podrían hacerlo. Pablo aparece nuevamente en escena y dice a ellos, cuando ya estaba a punto de amanecer, les animó a todos a que tomaran alimento. Les dijo: hoy ya van 14 días que ustedes están con la vida en un hilo. Nuestras cuarentenas están pensadas en 14 días. Hay quienes no la cumplen, pero son 14 días que hay que cumplirlos. 14 días tal vez en tu vida, en tu propia tormenta, que puede significar más tiempo. Yo no sé cuánto tiempo llevas. Tu 14 pueden ser significado en otra cantidad de tiempo. Hoy hablamos de cuarentena de 14 días y Pablo dice: llevamos 14 días en que ustedes tienen la vida pendiente de un hilo. Así es. Así vive nuestra gente, así vive nuestro país, así vive nuestro planeta hoy. Y le dice: y les aliento a que prueben comida. Les ruego que coman algo. Lo necesitan para sobrevivir. Esto es lo que dice Pablo en medio de la tormenta después de 14 días. Por favor, coman algo para sobrevivir. Necesitan fuerza. Mañana para nosotros será un día difícil. Ninguno de ustedes se perderá. Recuerden, lo dijo Pablo. Dicho eso, tomó pan, dio gracias a Dios y comió, dando el ejemplo.
cómo preparar un pan, si era pan añejo o no, no lo sé. Sin duda un pan mojado, pero comió de él dando gracias a Dios. Siempre es tiempo de dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios aún por las cosas pequeñas. Ellos colocaron la sonda y avanzaron apenas 10 metros. Por cada cosa hay que dar gracias a Dios, aun cuando sea mínima. Cada señal es un instante de ser agradecido para con Dios. Hoy es el 14º y ustedes no han dormido durante todo ese tiempo, le dijo Pablo. Han velado durante todo ese tiempo. Como tú tal vez ni siquiera has podido dormir tranquilo. 14 días. Pero Pablo insiste que la gente coma y recupere sus fuerzas, que necesitará para sostenerse y para hacer lo que viene a continuación. No es fácil. Cuando el entorno, cuando la razón, cuando la inteligencia nos hace ver que esto es difícil, entonces nos llama al pesimismo. La razón, la inteligencia, la realidad nos hace ver el pesimismo. De esta difícilmente se puede salir. Esa es la realidad. Pero nosotros no tan solo tenemos razón, no solamente tenemos inteligencia, además tenemos voluntad. Presta atención. Aun cuando la razón nos llama al pesimismo, aun cuando la inteligencia nos llama al pesimismo, lo que está dentro de ti, en tu alma, donde está la voluntad, donde está el Espíritu de Dios, ella te llama al optimismo, a esperar, a creer, contra todo razonamiento, contra toda lógica, que amanecerá y amanecerá para todos nosotros, para bien, para ti, para mí. No es tiempo de rendirse, iglesia, no es tiempo de aflojar. Hoy es el Día del Padre y si me permiten voy a contarles una historia que no es probable que al sector femenino nuestro no le agrade porque voy a hablar del boxeo. Hoy día el boxeo ya ni siquiera es considerado un deporte. Pero yo de la ciudad que provengo, el boxeo sigue siendo todavía muy relevante e importante. De pequeño recuerdo haberme cruzado con uno de nuestros pesos completos, don Arturo. Tomé su mano. De pequeño lo recuerdo. El año 1975, el 1 de octubre de ese año, hubo una mítica pelea en Manila. Mohamed Ali, o Cassius Clay, peleando contra Joe Frazier. Terminaron cansadísimos, ya el movimiento era muy lento para el peso de ellos. El round o asalto número 14. 14 asaltos, 14 rounds. No había forma. Se habían golpeado uno al otro. Se habían dañado uno al otro. Y en la esquina de Ali está Angelo Dundee. Angelo Dundee, y le dice a Ali en el oído, necesito que te muevas más. Y Ali le dice, no lo puedo hacer, si quiere hágalo usted, no doy más. La respuesta de Ali. Entonces, Dundee le dice, te voy a pedir solo un favor. Ponte en pie. Solo eso quiero. Que te pares cuando suene la campana. Solo, por favor, insistió Dundee, solo ponte en pie. Sonó la campana. Después del 14 asalto venía el último. Este era el último. Ali se pone en pie con su voluntad. No con su razón. No con su inteligencia. No tenía ya nada más que entregar. Ali se pone en pie. Y desde el rincón contrario, donde estaba Joe Frazier, su entrenador tiró la toalla y dijo, el mío no saldrá a pelear. Solo ponerte en pie le significó
ganar el título. Falta poco. La cuarentena de 14 días hay que vivirla de manera total y completa. Hicieron una cadena de hombres y empezaron, después que comieron, a tirar el trigo al mar. Ya no serviría el trigo, y el trigo, lo último que quedaba, lo tiraron al mar. Y llegó el momento. Su confianza en Dios de Pablo logró motivar a los demás. Era inamovible. Cree en Dios y su palabra y desafía todo a que imiten su ejemplo. Y entonces, dice Lucas, cuando amaneció, no reconocieron la tierra que tenían enfrente, pero vieron una bahía que tenía esa playa, donde decidieron encallar entonces el barco. Como diera lugar, tenían que llegar allí. Cortaron las anclas que habían puesto la noche anterior, recuerda. Las cortaron, era lo mejor que podían hacer. No podían levar ninguna de ellas, porque si no lo hacían al mismo tiempo, entonces el barco se movería e iría a dar contra las rocas. Así que había que hacer un trabajo de cirugía, un trabajo con precisión. Tenían que, al mismo tiempo que cortar cada una de las anclas, a ese mismo tiempo tenían que ensortar los timones y a ese mismo tiempo elevar una vela que tenían en proa. Todo eso al mismo tiempo, y para eso demandaba que todos participaran y que cada uno lo hiciera con responsabilidad, como nosotros hoy. Y entonces, la señal, cortaron las anclas, soltaron los timones, elevaron la vela que tenían ellos en proa y lo que mejor pudieron, encaminaron el barco hacia la orilla. Y sin darse cuenta fueron a dar ya no contra las rocas, sino contra arena. Y allí encallaron. Con extrema precisión hicieron ese trabajo. Donde encallaron, hoy día tú lo puedes buscar. Tiene un nombre, esa bahía. Se llama la Bahía de San Pablo. Está en la isla de Malta. Es el lugar donde Dios cumplió su palabra. Llegaron allí, pero no estaban aún en tierra firme. La popa, que es la parte de atrás del barco, quedó expuesta a los embates de las olas y no pudo resistir el golpeteo y empezó a partirse. Todos sabían que tendrían que abandonar el barco y nadar hasta la playa. En ese instante los soldados, que sabían que si alguno de los prisioneros se les escapaba, ellos pagarían con su propia vida. Esa era la regla del imperio. Perder un preso del imperio se pagaba con su propia vida. Por eso, en la confusión del naufragio, los soldados pensaron en términos de su seguridad personal. Cuando tuvieron que informar a Roma, ellos dirían, nosotros no perdimos a ninguno, tuvimos que matarlos, y decidieron matarlos. Uno podría pensar que en ese momento todo estaba bien, pero la cosa se complicó ahora. Pero Dios sigue en control. Iglesia, Dios sigue en control. Dios no nos dejó. Dios no nos abandonó a nuestra suerte. Él sigue en control. Sigue siendo el Señor de nuestra vida. Es el Señor de tu vida. Entonces, Él hace que Julio, el centurión romano que iba a cargo de toda esta tripulación, detenga a los soldados en su decisión de ejecutar a los presos. Entonces, se cumple lo importante. Se cumple que la vida de todos estaba bajo la mano de Pablo, porque lo que Julio quiso hacer fue salvar la vida del apóstol Pablo. Y eso vino en beneficio de todos. Y señaló que a los prisioneros que pudieran nadar, que se saltaran al mar y que alcanzaran la playa nadando, los que no, que se agarraran de cualquier tabla, de cualquier tablón, de lo que fuera para poder llegar allí. ¿Puedes imaginar todo esto? ¿Puedes darte cuenta de esta situación? Allí todos tratando de saltar y agarrarse de la tabla de salvación. ¿Puedes imaginarlo? Ya todos en la arena de la playa, varados, mirándose, cada uno de ellos golpeados sin duda, con heridas. Alguno de ellos seguramente se hizo alguna herida, algún tajo, alguna tabla, algún clavo, rompió, pero están vivos. Mirando el barco cómo se destrozaba, cómo se hundía. Ellos magullados, con heridas y todos, pero sanos y salvos, tal como Dios les había dicho a Pablo. Encallarían en alguna isla, el barco se perdería, pero todos se salvarían. Es tiempo de rogar. Hay cosas que perderemos,
pero estamos y seguimos en sus manos, en medio de esta tormenta donde te encuentras. Esta pandemia hace aparecer cosas. Esta pandemia no es que las demás enfermedades y los demás problemas desaparecieron, no, se exacerban más, están allí. Y vives tu propia realidad. La realidad de cómo haces para la educación de tus hijos, para cada día, la relación para tus padres que son mayores, la relación misma en cada una de nuestras casas, el tema laboral, saber cómo vamos a seguir en nuestro sistema económico mundial, cómo es el tema de nuestra salud, todo aquello sigue aún. Dios con nosotros no nos ha abandonado. Debemos hacer lo que es nuestro. Aférrate de la tabla de salvación. Es el día 14 la clave. El día 14 es la clave. Tenemos que vivirlo completo. Aguanta. Sostente, aferrado de la mano de Dios, y ponte en pie. Aun cuando la razón para decir que no hay forma, el Espíritu sí dice que aún es posible. Cobra ánimo, cobra fuerza. Padre, en nombre de Jesús, por aquellos que están metidos hoy en medio de la tormenta, en medio del huracán, con sus pensamientos y sus mentes, Señor, cada vez tal vez más desorientados. Este es el minuto, Padre, en que necesito que tu gracia nos visite como pueblo para ser también fortalecido y al mismo tiempo bendecir a los demás. Comer, fortalecernos, dijo Pablo. Es necesario que lo hagan. Es necesario que cobren fuerza, es necesario que cobren ánimo, que cobren la fuerza que solamente proviene de Dios. Podemos hacerlo. Llegaremos todos juntos a tierra firme y saldremos de aquí. La tristeza solo puede estar en la noche, pero la alegría viene y viene al amanecer. La paz del Señor con todos nosotros. Gracias, Señor.